Bueno, pues ahorita vamos a pasar unos breves comerciales en los cuales pueden aprovechar para prepararse un cafecito, un tecito. Aquellos que están en Ciudad de México, que está como fuerte el frío, caería bien un cafecito caliente. En fin, preparen su bebida favorita porque vamos a pasar a nuestro primer Coffee Red del día de hoy, que es análisis de estrategia de marketing en ONGs. Pero bueno, antes me gustaría platicarles acerca de nuestro moderador para este Coffee Red, que es Tomás Sánchez de la Concha. Él es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido responsable en áreas de responsabilidad social, mercadotecnia, planeación del producto, relaciones públicas, comerciales y nuevos negocios en empresas como Chrysler, Novedades Editoriales, DHL, y actualmente se desempeña como director de sustentabilidad y alianzas corporativas en Grupo Milenio Multimedios. Es miembro del patronato del Instituto Nacional de Cancerología, del Consejo Constitutivo ALIA RSE por México y asesor del Consejo de la Comunicación. Ha formado parte de jurados certificadores para los premios FIE de Responsabilidad Social y Caracol de Plata, reconocido por el Centro Mexicano de la Filantropía por el compromiso de los medios de comunicación para difundir la responsabilidad social en Latinoamérica. Vamos a unos breves comerciales y regresamos a nuestro Coffee Red. O quisiera decir buenos medios días, es la hora del café, es la hora de descansar, de tomarnos un corte tantito, pero para platicar muy a gusto. Quiero agradecer a Fundación Grupo México y en particular a la área de apoyo a instituciones, la invitación y la oportunidad de estar aquí con todos ustedes que nos ven desde donde están. A este grandísimo evento Expo Red de Asociaciones del 2021. Si tú formas parte de una organización que apoya a la sociedad civil o tienes un proyecto social, este es el evento para ti. Y esta es la hora de disfrutar de un buen café o la bebida predilecta de cada uno de ustedes. Un tecito. Cualquiera que sea tu bebida favorita, el punto es acompañarnos para platicar a gusto sobre movilización de recursos y marketing digital, para ayudar a fortalecer tus causas y tu trabajo por la sociedad, de manera que genere el mayor impacto posible. Busquemos alternativas de fortalecimiento, capacitación, conexión y otros actores, conexión con otros actores del mismo sector. Entonces, esto es muy importante y esto se llama Estrategias de Marketing para Causas Sociales. Por favor, no olviden sus comentarios, si lo hacen en las redes sociales como lo van a hacer, a través de los hashtag Expo Red Virtual o hashtag Juntos Hacemos Red. Bien, nos acompañan aquí en esta fabulosa mesa especialistas y grandes personas, grandes seres humanos. Está Cristina, Jorge, también está Fernando y Héctor. Pero permítanme presentarlos de una manera mucho más adecuada porque son cartas credenciales que tenemos que saber para entender mejor. Cristina Rodríguez, directora de Humana Comunicación, es experta en comunicación y marketing digital, con 10 años de experiencia en gestión integral de la comunicación en Internet y branding personal. Es egresada de la Universidad Iberoamericana de la carrera de comunicación, con diplomados en marketing digital estratégico y en la Universidad del Valle de México, y de desarrollo humano en Align Action. Es premio a Disney Inca Latinoamérica por la mayor campaña de difusión en redes sociales en pro de la educación. Blogger, expositor, asesor, coach de desarrollo humano y coaching ontológico. Muy bienvenido. Gracias, Cristina. Tomás, muchas gracias. Hola a todos. Hola. Mi querido Jorge Bernal es licenciado en Administración de la Universidad de La Salle, maestro en Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac y maestro en Administración por la Universidad de La Salle, Netzahualcóyotl. Fue presidente de la Asociación de Fundraising Profesionales de la Ciudad de México. Es asesor voluntario, consejero de diferentes organizaciones de la sociedad civil como Fundación Devlin, Fundación Grupo México y el Internado Infantil Guadalupano. Ha dirigido y supervisado campañas de recaudación de fondos en diversas organizaciones como en la Universidad de La Salle. Fue director de Desarrollo Institucional de ORT México, director de Desarrollo Institucional en la JAPDF, director de Vinculación y Desarrollo en la Universidad de La Salle en Nezahualcóyotl, y actualmente es director general
de ensamble estratégico, una empresa que está haciendo cosas también por la sociedad. Mi querido Héctor, aquí a mi derecha, Héctor Escamilla, ha combinado su pasión por el servicio público con su experiencia en el sector privado y diferentes emprendimientos empresariales en la industria de la agricultura, moda, diseño, hotelería, entretenimiento, música y también la automotriz. Tiene más de 25 años de experiencia multisectorial en la implementación de nuevos proyectos, administración estratégica y planeación de operaciones. Ha colaborado para el Bank of America, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Nacional de Alianzas Educativas y la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros. Y es miembro fundador de Enseña por México y del Movilizatorio México, que está en alianza con Purpose, como comentaron. Así es. Muy bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Tomás. También contamos con la presencia de Fernando Rodríguez. Fernando es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental. Ha impartido diversas conferencias y talleres sobre no violencia, redes sociales, manejo de medios de comunicación, alianzas intersectoriales y nuevas tendencias en procuración de fondos, innovación social en el cuarto sector y negocios sociales para las organizaciones de la sociedad civil. Él forma parte del patronato de ABU, esta institución tan loable para los mayores de edad, que es una institución de fomento privado, y es miembro del Consejo Consultivo de Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales de Grupo México, de Fundación Grupo México. Sus intereses se enfocan en realizar nuevas campañas de procuración de fondos en beneficio de las organizaciones de la sociedad civil, y también está buscando contribuir con un cambio positivo en la cultura de la filantropía y el altruismo en los mexicanos a través de la conciencia y la responsabilidad social aplicadas en proyectos autogestivos enfocados al cuarto sector y por supuesto a los negocios sociales. Muy bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por Qué estar gusto aquí. estar por aquí. Gracias, un placer. Gusto. Un placer. Esta mañana hemos escuchado a Matthew Manos hablar de la diferencia entre imagen y mercadotecnia, o branding y marketing, y la importancia de una estrategia de marca efectiva para las causas sociales y las organizaciones de la sociedad civil. De la mano de Armando Andrade, también entendimos la importancia de una estrategia de marketing digital, ¿verdad?, con las herramientas mínimamente básicas que debemos de tener. Y estamos hablando de un sitio web, estamos hablando del uso de las redes sociales y por supuesto de la importancia de la movilidad en las apps, en el desarrollo de apps y todo esto y lo que venga en adelante. Pero esas son las tres mínimas. Luego también hemos revisado un proceso muy exitoso de campaña de recaudación con Agustín Pérez. Finalmente Daniela Schmidt nos expuso cómo acortar esa brecha entre los ciudadanos y los tomadores de decisión a través del uso de una narrativa pues muy directa y muy especial, muy estratégica. De la misma manera, Ángela Serrano nos ilustró también cómo construir estas narrativas de las que hablamos de gran impacto desde la perspectiva de la movilización y el activismo social, ¿no? Esto es lo que hemos estado viendo. Y ahora, esto que como decíamos se llama estrategias de marketing digital para causas sociales, comenzamos por aquí con una primera pregunta que se me ocurre, que es ¿por qué es importante el construir una imagen, ¿verdad?, institucional? ¿Qué significa una marca responsable? ¿Qué es esto del posicionamiento? ¿Por qué las organizaciones también deben de tener estas cosas? ¿Qué es y por qué? Se me ocurre, no sé, que pueden empezar a ayudarnos con esto, Cristina. ¿Cómo ves, Cristina? Muy bien, mira, creo que las organizaciones en el sentido de construir un branding no están muy alejadas de lo que sería una empresa, porque necesitas tener una imagen muy sólida que empate completamente con tu causa y que la reconozcan en diferentes áreas, todo tu público, que incluye desde las personas que pueden volverse tus donatarios o tus voluntarios o el público en general. Que tengas esta esencia, como lo mencionaba Matthew, que no cambie, que digamos que en esencia seas lo mismo, no importa la plataforma en la que te comuniques o el formato de tu mensaje. Y entonces esto es básico que lo hagan las organizaciones, porque el momento que tú reconoces desde un color institucional, desde un eslogan que pueda tener la misma organización,
te hace mucho más reconocible y tiene un valor agregado para tu marca. Entonces, véanlo plántense como si de verdad como si tu marca fuera una persona. Dale un nombre, una cara, una personalidad, y en base a eso construyela, lo más cercano a tu voz, ¿no? A la voz de tu causa. No puedes crear un personaje que sea totalmente discorde con tu marca, pero constrúyelo, porque va a ser mucho más fácil que de esa forma desarrolles los mensajes que quieres comunicar. Si lo imaginas como una persona que está diciendo el mensaje, es más fácil decir que la organización en general, como un ente medio aislado, lo quiera decir. En el momento que le pones cara, un rostro a tu organización, dices, entonces mi organización tiene un perfil joven, o tiene un perfil de un adulto mayor, y entonces es más reconocible y mucho más fácil de que empatices con tu público. Entonces creo que es básico y fundamental que de ahí partan, de tener una imagen súper sólida y que tu esencia sea la misma, que no cambie, no importa si te comunicas en redes sociales o en tu página web o en un medio de comunicación, siempre tengas esta voz que parte desde esta imagen, que a lo mejor la traes solo en la mente, pero es este personaje que creaste, que es el que se comunica directamente con tu público. Entonces es fundamental que lo hagan y desde ahí va a ser mucho más fácil el desarrollo de su comunicación. Sí, entenderse, como lo dijiste, como un hombre, es muy claro. Pero ahora, digamos, entonces, Jorge, ¿por qué es importante también y cómo debemos de comunicar lo que hacemos como sector? O sea, ahora, ¿cómo bajamos eso y en el sector, cuál es la diferencia con una organización que se diferencia de alguna manera de la iniciativa privada, que se diferencia de gobierno de alguna manera también? Pues yo creo que está en contar las historias. Desafortunadamente, hay muchas buenas noticias que contar en el sector social. Todos los días hay buenas noticias. El abrir nuevamente nuestra institución en la que estamos colaborando es una buena noticia que se debería de contar. Desafortunadamente no se cuentan esas buenas acciones, todo ese esfuerzo, toda la gente que está detrás, donantes, voluntarios, personal operativo, profesionales que trabajan dentro de la organización, no se les reconoce realmente esa labor que están haciendo. Pero eso sí, no se equivoquen, porque entonces tenemos a toda la prensa encima. Sí, ya sé. Es importante que todas las organizaciones comuniquemos constantemente lo que estamos haciendo. Esas buenas noticias, creo que es más agradable irte a dormir escuchando buenas noticias que todo lo terrible que sucede, que por supuesto que también te tienes que enterar, ¿no? Contando la parte del por qué estás ahí, te empieza a abrir diferentes puertas, y complementando un poco lo que decía Cristina, definir el arquetipo, que aparte es un ejercicio padrísimo que se hace con las organizaciones, de cómo la perciben, ¿no? Si ya está muy vieja, si es una institución ya como arcaica, o si es muy joven, es muy activa. Y eso además no es solamente identificar a esta institución, sino que además nos va a ayudar a poder comunicarnos con los diferentes públicos objetivo a los que se va a pedir un donativo, se va a invitar a que se sumen a nuestra organización como voluntarios. Qué importante eso que estás diciendo, porque es entender el meollo y el centro de cómo funciona una organización pequeña o más grande. ¿Qué nos pudieras decir, por ejemplo, Fernando, al respecto de esta importancia de conocer internamente cómo están, dependiendo de su tamaño, dependiendo de la actividad y la causa social que estén, y cómo definir estos públicos que tienen que estar cercanos y que comunicarles a cada uno de ellos de una manera diferente? ¿Cómo lo verías o qué nos puedes decir tú? Pues mira, ese es un buen ejercicio. Así como te decía Jorge, te decía Cristina, el arquetipo es interesantísimo. Pero de pronto, más que el tamaño es la creatividad. Hay que entender que la persona le habla a la persona. No, pues una institución puede ser muy fría, puede hacer cosas increíbles, pero es una institución. Si yo que trabajo en esa institución, todos los que están encargados en la parte de procuración, de comunicación, no se encargan de hacer ver el para qué están ahí, esa parte humana que existe en la organización, entonces no vas a entender si le vas a hablar a un gran empresario, si le vas a hablar a un donante individual, si le vas a hablar a otra fundación que te puede dar algún tipo de donativo. Son distintos mensajes, no se pierde esa esencia, que eso es lo más importante, pero de pronto es el empaque. Es un empaque diferente. Tal vez en alguno tienes que hablarle en terminología en cuanto a finanzas, terminología que tenga que ver con un tema de comunicación, de posicionamiento, de ventajas o beneficios, de una propuesta de valor. Y habrá otros que es meramente la parte empática, la parte emotiva, en el que tienes que llegar a explicar el por qué tú decidiste trabajar y tomar la oportunidad de estar en esa organización y no en una empresa.
Eso es lo más importante. Es ahí, desde ahí entiendes cómo son los mensajes distintos, cómo generas esos públicos y cómo el storytelling se convierte en un story doing desde lo que tú estás haciendo. Creo que ese tema lo vamos a tener que abordar con mayor profundidad un poquito, porque es el contactar, ¿no? Es la narrativa, toda esta parte del concepto. Pero me gustaría ver aquí con Héctor qué pudiéramos agregar en este sentido, bajo tu experiencia o desde tu experiencia, formando alianzas, en tu experiencia también en la parte de procedimientos, de políticas, de echar a andar cosas. ¿Qué es importante también ahí en cuanto ahorita el tema que estamos de posicionamiento o de tener una imagen, tener una unidad, un nombre, un empaque, como también decían, desde el punto de vista de tu actividad en alianzas y todo lo que has estado haciendo? Yo creo que todas estas cosas parecían inalcanzables para la mayoría de las organizaciones, ¿no? Como bien dicen, ¿no? Pues una empresa pues tiene quizá todos los recursos para poder desarrollar todas las narrativas, toda la imagen, pero yo creo que a través de precisamente establecer ecosistemas de colaboración entre las organizaciones podemos empezar a facilitarnos la vida, ¿no? entre nosotros mismos. O sea, hay personas que tienen las capacidades técnicas in-house, ¿no? dentro de las mismas organizaciones o dentro de grupos empresariales que están dispuestos a poder ayudar a aquellas empresas que quizás no tenemos los recursos necesarios para poder crecer hacia esa parte de poder visualizarnos nosotros como una organización consolidada, con cierta identidad. Entonces yo creo que ahí es muy importante el trabajo colaborativo, que empecemos a trabajar todos de manera unida para ir resolviendo problemas y podamos entonces apoyarnos para la creación de estas nuevas formas de trabajo de la organización, de las organizaciones, principalmente de la sociedad civil, que no estamos acostumbrados a trabajar con esta dinámica de empresarial. Nosotros desde Movilizatorio lo vimos cuando empezamos a gestar la idea de que queríamos hacer un laboratorio de innovación social y participación social para América Latina, por allá en 2012-2013, ¿no? Juntamos especialistas en el Harvard Innovation Lab y empezamos a pelotear qué es lo que se necesita, y precisamente fue lo que planteábamos. O sea, se necesita empezar a conectarnos todos, a empezar a generar ecosistemas nuevos donde empecemos a trabajar de una manera pues más unida para poder lograr, porque al final de cuentas, cuando tú sumas dos organizaciones trabajando para un propósito, no es la suma como tal, sino es la multiplicación de lo que hace uno más lo que hace el otro. Entonces es una multiplicación exponencial. Entonces yo creo que por ahí va lo que tenemos que estar empezando a hacer todos de manera colaborativa. Lo que hablábamos hace un rato todos juntos, porque tenemos que cambiar esa manera de pensar, ese mindset, y entender que cualquiera de los problemas que hacen, que atacan o a los que se encausan, son importantes, son problemas que normalmente no los resuelve una entidad o un sector. Entonces es cuando viene esta necesidad de tener una identidad muy concreta para poder estar haciendo estas alianzas de una manera más fácil, identificar qué es lo que haces tú, qué es lo que hago yo, pero todos rumbo a una sola, digamos, dirección, a un solo objetivo, dentro de los tantos que hay que resolver, ¿no? en esta cosa. Agrego un poquitito, yo creo que Sí, es bien por importante. por favor, todos sí también intervienen. Vamos a dejar un poquito de formalidad. También, por favor, atiendan. Coman. Pero no vas a preguntar, ¿verdad? Yo voy a intentar no pasarlos en ese momento. Yo creo que es Héctor, súper adelante. importante como plantearnos, o sea, tu problema es mi problema, ¿no? Y tu solución Claro. es mi solución. Y parece que ahí se nos complementamos. olvidaría, ¿no? O sea, como que pensamos que entonces el problema es de la organización de al lado y entonces pues que la solución es la organización de al lado, pero no nos damos cuenta que como sociedad, como somos como este ente sistémico, al estar tú resolviendo tu problema, de alguna manera estás resolviendo mi problema. Si tú estás trabajando a lo mejor cuestiones de seguridad y si tú empiezas a resolver cuestiones de seguridad, eso me va a impactar en mi organización, en mi persona y en mi medio ambiente. Y así, o sea, yo creo que entonces tenemos que empezarnos a mirar como un ecosistema que nos complementamos y dejar de dejar el individualismo para empezar a trabajar como la parte colectiva y darnos cuenta de que todos tenemos desde una manera individual, todos tenemos el poder de generar un cambio en nuestras sociedades. Sí. Entonces empezar a generar esos liderazgos individuales para que se transformen en liderazgos colectivos en el mediano y en el largo plazo. Y sabes que en cuestiones de comunicación eso aplica muchísimo. Por ejemplo, en redes sociales, Fernando no me va a dejar mentir, si tú te apoyas en las otras organizaciones para que te ayuden a difundir tu mensaje, tu causa, tu propósito, el trabajo que estás haciendo, incluso puedes hacerlo mucho, bueno, de hecho el alcance es exponencial, como lo dice Héctor, es el alcance orgánico. No tienes que recurrir tanto a pautas o a inversión en publicidad, porque tienes un pod de
de equipo de comunicación que trabajan unos, ¿no? Interactúan unos con otros y hacen que tu mensaje llegue a muchísima más gente que si lo hicieras tú solito desde tu trinchera con un celo de que no me vayan a copiar la fórmula, ¿no? Al abrirte, la verdad es que es ganar, ganan todos en este momento, ¿no? No solo en todas las áreas. Que saber nuestros amigos, todos que nos están mirando, que nos están viendo, saber que hay otras muchas posibilidades de hacer y sobre todo con esa mentalidad de que todos estamos en una sola causa o unir causas, unir la tuya con la mía y entonces empezar a hacer algo que crees que así no este país no va para adelante. Ahora me voy a bajar un poquito a una parte más técnica de todas maneras o más situacional, ¿no? Más contextual, lo que pasó. ¿Qué hallazgos y cambios creen ustedes que se dieron a partir de esta pandemia de COVID-19 en términos de marketing, comunicación y de una vez enfocarlo pues, a las organizaciones, ¿no? O sea, porque sabemos el enorme cambio, estamos viviendo una época de cambio, no, estamos viviendo un cambio de época totalmente, ¿no? Entonces hay que tener otra mentalidad. Pero entonces, ¿cómo afectó y cómo deben de tomarlo las organizaciones? ¿Quién quiere tomar esta parte primero? Cristina, ¿tú? Bueno, yo creo que uno de los cambios, como lo platicábamos fuera de cámara, es esta área de que las redes sociales se volvieron mucho más humanas, en lo que a mí me toca, ¿no? Que es gestión de redes sociales, mucho más humanas. Y entonces las organizaciones tuvieron que entrar en este, pues no lo quisiera llamar juego, pero en esta dinámica de ya no solo mostrar una linda imagen o un post gráfico muy bonito, sino de empezar a sacar la voz y sacar el rostro y decir, somos nosotros, acá estamos detrás, somos los que hacemos este trabajo y necesitamos que nos ayudes porque pues no tenemos ahorita evento presencial, no tenemos nada de voluntariados, pero aquí seguimos y seguimos luchando por nuestra causa. Entonces yo creo que uno de los cambios fundamentales fue que se humanizó la comunicación, se hizo este mensaje mucho más personalizado. Ahora, pero me gustaría un paso previo a eso, porque ya estás hablando de lo que debe de ser y lo que están haciendo ahora, pero en principio, digamos que tenían una manera de operar. Viene todo esto y se ve, está encima en la manera, por favor. Eso es importante, porque hay un paso antes. Y hubo un ensayo que de pronto creo que se nos olvidó. A mí en algún punto yo lo llamaba hasta el segundo despertar para las organizaciones, que fue el sismo, en 2017. Estas nuevas generaciones y esos ninis, que a mí me choca que les digan así, nos enseñaron cómo se podían utilizar de una forma más hiperpersonalizada esas redes sociales, jugando con un lenguaje que ya existía, pero geolocalizando la ayuda, sistematizándola, haciéndolo muchísimo más puntual. Ese fue el primer ensayo. Y de pronto vienes con un bichito que nos pone en pausa a todos y que todo mundo en algún punto previo a marzo, de pronto se decía, bueno, pasen 1 o 2 meses, ya fue la influenza, no va para más. Después de 3 meses esa parte reactiva los dejó ver que tenían que brincar esa dinámica. Algo que de pronto no estaban acostumbrados a hacer, a comunicar, se tornó en lo primordial y se tomaba como secundario. Algo que en las organizaciones tampoco es la primera vez que pasa. La comunicación hace por lo menos 8 o 10 años no era eje toral, estaba la comunicación, bueno, para algo sirve. Hoy por hoy la parte de comunicación es básica en las organizaciones. ¿Qué nos deja ver el COVID? ¿Qué nos deja ver esa pausa obligada? Algo que de pronto no habíamos visto nosotros, era una capacidad de adaptabilidad y no nada más de resiliencia hacia estas nuevas tecnologías. Algo que las nuevas generaciones nos empezaron a enseñar y nosotros tuvimos que desaprender, reaprender y a aprender, ¿no? O sea, y en ese orden. Porque esto llegó para quedarse, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero ya las organizaciones entendieron la importancia de un e-commerce, entendieron la importancia de dejar de pensar local y pensar global. Sí, qué interesante. La ayuda que empezó a llegar, porque decían, aquí estamos, a las empresas se le están pasando mal, pero nosotros igual dependemos de algunas empresas donantes, etc., la estamos pasando peor. Quienes no se subieron a ese tren en ese momento, hace un año, porque ya llevamos 7 meses del segundo, ya vamos por una tercera o cuarta ola en algunos casos. Oye, ¿y por qué no has entendido que tienes que estar ahí? ¿Por qué todavía esa resistencia al cambio? Y ese es el paso previo a lo que te decía. Hay un cúmulo de oportunidades que dejó el 2020 y ya pasando esa parte reactiva, este 2021 ya nos toca ser proactivos. No seguir en ese tema reactivo de a ver qué sigue y a ver qué pasa. Ya no se vale. Ya está aquí. Ya no. Ya tuviste
N número de años para ensayarlo. Muchas tuvieron que cambiar sus modelos de atención, ¿no? Las que tuvieron esa capacidad de modificar un modelo de atención y porque tenían a población en su institución, ¿no? Digamos, si era capacitación para el empleo, Tiene que ver hacia adentro. terapias, hacia afuera. exacto. ¿Qué hacían? ¿No? O sea, al chico que le tenían que ir a dar la terapia a su casa, bueno, tuvieron que cambiar toda la estrategia, cambiar todo su modelo de atención para poder sobrevivir. Si se hubieran quedado, ahora sí que en su zona de confort, decir, bueno, híjole, pues pobrecita de mi institución, pues ahora qué hago, ¿no? Desaparece. No hay manera de que tú reacciones ante la situación y que los demás digamos, claro que te apoyamos, claro que te ayudamos. Si te quedas estático, no es como en las películas estas donde llegan los extraterrestres y todo el mundo corre. Y el que se queda Se muere. en su ciudad y demás, pues Es el que es el que va a pelar, ¿no? Yo miré ahí un paso antes. Yo creo que, o sea, sí el modelo de atención como que es muy importante, pero creo que el modelo si no modificamos los modelos de dirección, no vamos a poder modificar los modelos de atención, Estamos ¿no? hablando de procesos y estas cosas que son muy importantes. Entonces yo creo que sí deberíamos o sea, para poder reflejar eso hacia el exterior de las organizaciones, tenemos que primero darnos una mirada al espejo de cómo estamos las organizaciones trabajando de manera interna. Mencionabas la parte de los ninis, que a mí tampoco me gusta que se les llame así, ¿no? Pero de toda esta gente joven, ¿no? Que ellos tienen una visión del mundo que en verdad a mí me es imposible muchas veces poderlo comprender. Entonces creo que tenemos que volver a ver, o sea, tenemos que voltear a esas nuevas, a ese nuevo talento que tenemos en las organizaciones, escucharlo e integrarlo y por lo tanto hacer unas organizaciones más planas en la que pueda haber ese intercambio de conocimiento entre los que somos pues más grandes a los chicos, ¿no? Y poder entender, porque a lo mejor nosotros pues venimos de un modelo educativo mucho más jerárquico, donde pues inclusive el profesor sabía más que uno. Hoy no es así por el acceso al conocimiento que tenemos. Entonces tenemos que empezar a visualizar cómo también cambiamos el modelo de dirección hacia direcciones más planas, en donde todos podamos tener, digamos, que el mismo poder de opinar en una conversación para generar estas nuevas ideas y estas nuevas estrategias para entonces llegar a estos nuevos planes de atención, ¿no? hacia nuestros públicos objetivos. Fíjate cómo han planteado aquí, yo lo veo como 3 conceptos. Uno es, y lo tenemos que abordar un poco más sin llegar al tecnicismo, y al final tenemos que dar cada quien una fórmula, 3 o 4 consejos muy, muy específicos para llegar a algo concreto. Pero veo primero que sí, tienen que, si no estaban en la cuestión digital, y si no lo están ahorita, bueno, está la cosa de la patada, pero es tiempo, todavía pueden hacerlo. Entonces, ese es un primer concepto. Luego hablamos de la parte humana y de la parte de cómo operar, de cómo trabajar. Y una hacia adentro es muy clara, que hay que hacer estas organizaciones horizontales, estas organizaciones en donde las decisiones dependen de los temas y así más fácil las alianzas, los públicos objetivos y todo lo demás. Y por supuesto, cómo plantearse hacia afuera con una cara, ¿no? Cómo plantearse hacia afuera con que aquí estoy yo y no es un papel por muchos motivos. Uno es porque es la parte humana y otro es porque es la manera de captar. Que es a donde iríamos ahorita, que quiero que nos metamos un poquito en esta parte de cómo atrapar la atención. ¿Qué es esto del storytelling que tanto se habla? ¿Cómo es el storytelling y las organizaciones cómo deben llegar más bien al story doing? O sea, el telling es una cosa, pero las organizaciones son eso. Las organizaciones de la sociedad civil son el doing, son los que están haciendo las cosas. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? No sé quién de los 4 quiera. Pues bueno, para mí, la verdad es que siempre me daba mucha risa cuando hablaban del storytelling y el storytelling. Dice, bueno, y realmente entendemos lo que es el storytelling. Y cuando tuvimos esta capacitación por invitación de la red, hasta yo aprendí que era el storytelling y empezamos a trabajar con las organizaciones lo que era a que contaran sus historias, a que dejaran de ser lo que decía Fernando, ¿no? Una institución pues fría, ¿no? Que el nombre de la institución no te suena a nada, pero sí te mueve el nombre de María González, que a lo mejor necesita un trasplante de riñón. Cuando empiezas a conectar a la persona con la persona, contándole una historia tal cual, o sea, como es, o sea, como un cuento, como una telenovela, con sus diferentes actores y demás, con una trama, eso es contar una historia. Te va a ayudar a conectar de manera rapidísima con la gente. Correcto. Sí, es empático. Y a mí me gusta, bueno, siempre abogo porque el storytelling tenga un final feliz.
A mí esta retórica antigua de causar lástima y por favor, porque mira, no se muere, la verdad es que ya no, o sea, quieres de verdad empatizar, muéstrales lo que sí vas a lograr con su ayuda, ¿no? Lo que es el final feliz que sí va a haber cuando te ayuden, cuando se suman a tu causa. Entonces, ese último pedacito del storytelling me gusta mucho, que cierre con un final feliz, que a lo mejor todavía no es, estás en proceso de que sea, y lo vas a lograr con la ayuda de esta gente que se va a sumir a tu causa. Pero el momento de hacerlo, a todos nos gustan los finales felices, a todos nos gusta que nos cuenten historias bonitas y que nos digan cosas buenas. Nadie quiere ver tragedias, ¿no? Y por favor, el villano no es el que no nos quiso dar el donativo. Exacto. No, ese no es. El villano es la situación a la que se enfrenta la persona o la enfermedad, ¿no? Y ahí es a donde le juegas, o sea, porque bien decías, el story doing sí lo tienen las organizaciones, pero ese se llama a la acción. Ese storytelling en el que le estás diciendo esa parte que puede ser una historia de éxito, un tránsito desde cómo encontraste a la familia A, llegaste a armar todo un hogar y si hay un seguimiento. El story doing es tú en qué parte del proceso te vas a involucrar. Y ese es el llamado a la acción. Lo que nosotros ya estamos haciendo, el story doing para quien va a ser tu donante, tu inversionista social es ese. ¿En qué parte te estás viendo a ti mismo y empatas? O sea, el storytelling en automático genera N número de sustancias en la cabeza. Literal, te activa engancha. la corteza cerebral en distintas maneras. Eso es lo que hace, activar a la gente. Correcto. Yo, perdón, ahí interrumpo. Yo creo también que es muy importante en la conformación de equipos, como aprender a escuchar a quién estás integrando a tu equipo. Exacto. ¿No? Porque si tú quieres reflejar como una historia de la organización, la organización tiene que estar contada por muchas personas que puedan contar una historia y que se puedan conectar con los objetivos de la organización. Porque eso es donde va a tener impacto y donde realmente vas a lograr que la gente que trabaja para la organización se pueda conectar con la gente que estamos sirviendo de alguna manera. Entonces yo creo que eso es muy importante, o sea, como poder comprender eso y poder entender que, más bien, o sea, que el equipo cuando lo estés conformando, cuando estés contratando, sí, yo creo que, o sea, antes era como muy fácil, ¿no? O sea, como estos son los términos de referencia, ¿no? Para contratar a una persona, pero ahora hay que escuchar a esta persona, quién es, de dónde viene, por qué le duele lo que estamos trabajando ¿Qué nosotros. historia tiene? Exactamente, o por qué se quiere conectar con nosotros, por qué quiere trabajar con nosotros, por qué quiere solucionar los problemas que estamos solucionando. Yo creo que es algo muy importante que quizás a veces estamos dejando de lado. Sí, esas narrativas son sumamente importantes para hacer esa conexión, y más en los grandes movimientos que vimos varios ejemplos, Claro. en donde no hay que movilizar a una persona, a dos, a una institución, a dos, sino a toda una Una ciudadanía, masa. posiblemente millones de personas. Entonces, quizá no necesariamente que no tenga que ser drástico o negativo, pero tiene que ser impactante, porque Sí, pues sí. los medios de comunicación no están dispuestos, no pueden estar jalando todas las historias que no jalan esa atención. Entonces las notas malas normalmente son las buenas, pero esa es toda una polémica que hay que seguir. Yo creo que las buenas también tienen una manera de contarse y esa es la que hay que buscar. El tiempo se nos va muy, muy, muy rápido, no hemos ni comido, pero aquí tenemos que, por favor, atender a lo que quieren ahí desde su casa, que es lo más importante. Por ejemplo, nos preguntan aquí, ¿cuál es el primer paso para posicionar mi organización? Ya vamos entrando a puntos muy claves, porque si no, no vamos. ¿Cuál es el primer paso para posicionar, Cristina? Pues el branding, la marca. marca. Que tengas muy Su clara identidad. tu marca, su identidad, la esencia, el mensaje. O sea, que de verdad empate con tu causa, que tengas este arquetipo, como mencionaban Fer y Jorge, y que, porque el momento que lo tienes ya claro, que incluso lo tienes gráfico, es más fácil que se desarrolle todo lo demás. Si no tienes eso, va a ser muy difícil que salgas a decir qué estás haciendo. Ok, como ya vamos hacia la salida, de una vez dinos, por favor, para hacer esto, ¿qué pasos hay que hacer? ¿Tengo que contratar a alguien yo solo? ¿Yo me pongo a estudiar? Lo ideal, ¿Cómo bueno, hago un posicionamiento? lo ideal sería que cada organización fuera autónoma en esta área. Hay muchos, son procesos, la verdad, no tan complicados, es a base de algunos cuestionarios que ya hay muchísimo en internet. Puedes empezar a desarrollar tu propio branding, contestando preguntas, dándole esta identidad, no esta edad, esta voz, este contexto social a tu arquetipo. Y en base a eso empezar a decidir incluso hasta la imagen institucional, ¿no? Los colores, el lenguaje que vas a usar, qué tan formal va a ser tu comunicación o qué lenguaje, si va a ser informal o formal, en fin. Pero la verdad es que creo que el primer proceso sería contestarte varias preguntas de quién soy, a quién me dirijo, cuál es mi objetivo, qué es lo que estoy buscando con mi ¿Puedo mensaje. recurrir entonces a alguna empresa, alguna asociación
o algunos, digo, ¿es algo para hacer eso bien? ¿O nada más contestándote estas preguntas? No, yo creo que sí puedes recurrir, no sé bien ahorita el nombre, bueno, Humana Comunicación sería uno, pero bueno, puedes recurrir en internet, si buscas construcción de branding o branding, te van a aparecer gratis muchísimos recursos que puedes utilizar para empezar a construir la marca. Para ampliar y ir llegando hacia el final, Fer, ¿qué más? O sea, en esto de la comunicación no todo es digital, pero primero sí hay que tenerlo digital. ¿Cómo es que hay que tener ese multicanal a todos los niveles? O sea, pueden ser grandes empresas, grandes organizaciones o pequeñas, pero ¿cómo armonizar una comunicación? Tú que eres especialista y tanto has dedicado también a la parte de comunicación. ¿Es solo marketing digital? Es muy importante, hay que estar, pero ¿cuál es la relación con lo demás? ¿Cómo entrar ahí? Yo lo vería como una esfera, y la comunicación así es, y es un diálogo, y el marketing es una parte, la publicidad es otra, el branding, gran parte es el centro, pero también es para qué y qué quieres, a quién le vas a hablar, y eso es lo que te va a permitir entonces identificar si vas a hablarle a un público igual más joven. Entonces haces un buyer persona, lo configuras, le pones todas las características y qué tipo de plataformas utiliza. Pero por otro lado, le vas a hablar a una empresa, le vas a hablar a un señor que es dueño de N número de cosas. Es otro tipo de comunicación y es presentarlo de una manera distinta. Lo voy a presentar ante gobierno. Y ahorita es complicadísimo, pero hay manera de presentarlo en función a las necesidades. De pronto las organizaciones, y eso es lo que me gusta de la comunicación, desde las mismas organizaciones, nos convertimos en los facilitadores y en quien damos la solución. Y es un poquito lo que mencionabas ahorita en cuanto a las buenas noticias. Ese impacto va en función a ese final feliz. Nosotros hacemos posibles esos finales felices. Correcto. Y eso es lo que te permite identificar ese multicanal. ¿Y qué vas a presentar de ese final feliz? ¿Qué solución le vas a resolver al voluntario, al donante, al inversionista social, a gobierno, a una empresa? Al final muy práctico, ¿no? Mis programas, ¿cuál es la solución? sí, mis programas en automático, si nos vamos a una forma pura y dura, son productos o servicios. Correcto. Y eso es lo que se presenta. Y Muy bien. Tienes mucha gente allá afuera que los necesita. Para continuar con esto, que ya estamos casi terminando, entonces, y lo voy a ligar con otra pregunta de la audiencia. Entonces, ¿en qué momento, en todo esto, en qué momento es cuando de la formación de la organización, de la causa y luego cuando lo voy a estar comunicando, en qué momento es necesario o se recomienda buscar alianzas, nos preguntan? ¿Cuándo y en qué momento? Pues yo creo que Brevemente, el buscar alianzas es un proceso constante, es un proceso de todo el tiempo, es un proceso de todos los elementos de la organización, no solamente del área especializada en alianzas, y no solamente tienes que estar pensando en generar alianzas para el beneficio de la organización o del trabajo que estás haciendo. Yo creo que siempre tienes que estar muy alerta de cuando estás conversando con alguien, cómo pudieras hacer que es el área que está produciendo cierta persona pudiera beneficiar a cualquier otra persona que conozcas. Entonces, convertirte en un nodo de conexión todo el tiempo, yo creo que eso es algo muy importante. Okay. ¿No? O sea, no solamente pensar en cómo me puedo beneficiar, ¿no? O sea, yo creo que es cómo se puede beneficiar los demás de lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo creo que eso es algo muy importante y es un proceso que tiene que estar en todos los momentos, en todos los círculos sociales, en una comida familiar, en una comida con amigos, en un conocido la antena, con un bar, ¿no? en Tener todos la los antena momentos, ¿no? todo el tiempo, sí. Muy bien. Ahora, no sé si quisieras decirnos algo más, Jorge. Por ejemplo, en relación a cómo llegar a los tomadores de decisión. O sea, estamos hablando de mi causa por acá, pero ¿quién me puede ayudar? Todos estos que habíamos hablado de gobierno, habíamos hablado de otras entidades. ¿Cómo hablar con ellos? O ¿cómo es Yo creo que primero tenemos que convencer a nuestro propio patronato, al propio consejo. Primer paso. ¿No? Ese es el primero. Y ya una vez que estén convencidos y que conozcan cuál es el retorno de inversión y que nos den la oportunidad de que hecho es mejor que perfecto, ¿no? Claro. Así tenemos que empezar a hacerlo. Y después contactarlos. Pues, ¿cómo es? Así de sencillo, llegas, tocas la puerta. No siempre podemos tener los contactos o el superpatronato que nos puede abrir las puertas con grandes donantes o grandes empresas. Vas, tocas la puerta y te presentas. Pues creo que estamos sobre el tiempo. Yo creo que estas pláticas son muy interesantes. Aquí tenemos todavía un día más entero para seguir conversando, no nosotros, pero hay muchos otros paneles. Yo quisiera primero agradecer nuevamente a Fundación Grupo México, encabezado por
Jessica Pons y su maravilloso equipo. Y a Bravo, nuestros chicos. invitados especiales en este caso también. Un aplauso también para ustedes. Gracias Cristina, gracias Jorge, Gracias, Tomás. Fernando, gracias Mucho gusto. Héctor. Muchas gracias. Y por Muchas gracias. supuesto, También. muchas gracias de verdad. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que nos acompañan desde donde están y que nos brindan su atención. Muchísimas gracias. No olviden que sus comentarios y preguntas en redes sociales háganlo usando los hashtags Expo Red Virtual y hashtag Juntos Hacemos Red. Y bien, pues ahora no nos queda más que dar las gracias nuevamente a todo el mundo y volver al estudio con el equipo de Fundación México. Vamos a ver unas cápsulas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen provecho. Provecho.